Hermanos, continuamos con nuestra serie de enseñanzas, amor, belleza y sexo. Ya hemos trabajado el amor en contexto y fuera de contexto, en la belleza en contexto y fuera de contexto. Y nos compete hoy trabajar el sexo en contexto. Y vamos a ver la primera parte de este estudio. Así que le pido el favor que abra su Biblia en el libro de los Proverbios. Libro de los Proverbios, capítulo 5. Si alguno tiene preguntas, por favor las va anotando y las va guardando porque vamos a tener bastante en qué trabajar. ¿Oyeron? Proverbios capítulo 5. Proverbios 5. Y vamos a ver sexo en contexto. Yo sé que a muchos les suena esos nombres. Uy, ¿esto qué es? ¿Esto qué suena? Bien. Dice así la palabra del Señor en versión Reina Valera. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel. Hago una pausa, hermanas, pueden hacer la conversión a los labios del hombre extraño y así sucesivamente. Y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de la vida. Ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en la casa del extraño. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Padre, gracias porque nos dirigimos ante tu presencia sabiendo que tu palabra habla, tu palabra es real. Señor, hoy tenemos ante nosotros una serie de dichos, proverbios que son inspirados por ti. Háblanos a través de tu palabra y enséñanos de qué se trata el sexo en contexto, según la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, para empezar quiero hacer un par de consideraciones. Y lo primero es, 1, el sexo y la sexualidad son temas que en estos días son tabú. Ahora, no son tabú porque no se hable de ellos
o porque se quiere ocultar, o porque dé pena. No. Son tabúes porque hoy, si uno quisiera colocar su posición desde el punto de vista bíblico, nos caen todos. Nos caen. Además, por un lado, vemos lo políticamente correcto, que quiere decir, no, pero es que Jesús ama a todos y hay absolutamente que aceptar todo. Y a veces quieren que por lo políticamente correcto aceptemos todo. Entonces, el sexo y la sexualidad son temas complejos, porque hoy en día la inmoralidad ha levantado discursos que se disfrazan de falsa libertad, inclusión selectiva, porque no es una inclusión de todo, es selectiva, y hay imposición de tipo ideológico. En segundo lugar, segunda consideración, hay un desprendimiento cada vez más grande, cada vez más abismal del concepto que la sociedad tiene acerca del sexo y la sexualidad y que dista de lo que Dios dice en su palabra. Entonces cada vez encontramos una separación más grande. Es decir, cada día nos alejamos más del diseño de Dios que muestra a través de las Escrituras. Tercera consideración, el sexo es un ídolo de este tiempo, por no decir de casi todos los tiempos. Y es un ídolo, y como ídolo se le rinde culto. Y lo vemos en la televisión, lo vemos en las redes sociales, lo vemos por todos lados, aún en revistas, en audiovisuales. Y todo ese tipo de cosas no solo muestra lo que una persona siente a nivel individual, sino que muestra el apetito sexual de toda una generación. Nos muestra el impulso, la lujuria y el desenfreno que hay y la inmoralidad por rendirle culto al Dios del sexo, por rendirle culto a ese Dios falso. Hoy en día nos damos cuenta que se rinde culto no solo a través de tener ganas insaciables de tener sexo o cosas así, no, sino que se le rinde culto cuando se entregan los cuerpos, cuando se abusa, cuando se anda en pro de la esclavitud sexual, se idolatra cuando se siguen o se ven imágenes de tipo pornográfico, ignorando o tal vez sabiendo toda la industria de esclavitud sexual que hay detrás de ella. Además, una forma de rendir culto es cuando muchas veces se asesina en nombre de este es mi cuerpo porque yo soy mujer y yo soy la que toma mi decisión. Muchas veces, hermanos, se rinde culto de esa manera. Cuarta consideración, si es un ídolo, los ídolos únicamente pueden vencerse por aquel que no es ídolo, por aquel que es un Dios verdadero y único. ¿Y quién es? Es nuestro Señor Jesucristo. Se idolatra porque nuestra naturaleza pecaminosa que vino por causa de Adán y Eva nos induce hacia la idolatría, y la cual se traduce en una autoadoración, en adorar los propios deleites, los propios placeres. Ahora, solo la obra de Cristo es capaz de romper ese ídolo, porque en la cruz llevó todo pecado y porque, como dijo Pablo, cuando somos débiles, entonces en Él somos fuertes. Así que es hora de rendirnos a Él para poder vencer toda esclavitud e idolatría de índole sexual. Y quinta consideración, si tú has venido esta mañana o nos escuchas a través de audios, etcétera,
es porque Dios quiere que te examines y que yo me examine. Que a la luz de la palabra y que el Espíritu Santo nos muestre cómo estamos. Porque a veces pensamos que todo está bien. No, yo soy soltero, todo está bien. O soy casado, todo está bien. Viudo, viuda, todo está bien. Y resulta que estamos llevando un calvario por dentro. Esas 5 consideraciones. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar esta mañana de hoy domingo y del próximo? Bien, vamos a trabajar de 3 formas. Número 1, vamos a ver qué es el sexo y cuál es su propósito. Sencillo, ¿qué es el sexo y cuál es su propósito? Número 2, vamos a ver cuál es su contexto. Número 2, vamos a ver cuál es su contexto. Y el contexto es el matrimonio, la santidad, el mutuo acuerdo, el respeto y la unión con Cristo. Matrimonio, santidad, mutuo acuerdo, respeto y unión con Cristo. Y por último, que va a ser la parte más extensa, las 2 primeras son muy cortas. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca del sexo y de la sexualidad. Hoy nos enfocaremos en Proverbios y el próximo domingo nos enfocaremos en Cantar de los Cantares y los demás libros de la palabra del Señor. Entonces, vamos con lo primero. ¿Qué es el sexo y cuál es su propósito? Ahora, de pronto, para todos, si les preguntamos aquí ahora, ¿qué es el sexo? Podrían venir toda clase de conceptos, desde de tipo genético, de tipo biológico, de tipo ideológico y de toda clase, incluso hasta jurídico. Hoy en día el sexo puede ser definido desde muchas formas y desde varias ópticas y desde ramas de diferentes ciencias. Pero a la luz de las Escrituras, básicamente, el sexo es un regalo de Dios para la concepción de hijos y el disfrute mutuo de la pareja casada en el contexto del matrimonio, hombre y mujer. Entonces, es un regalo de Dios para la concepción de hijos y el disfrute de la pareja en el contexto del matrimonio. Y cuando digo pareja, es hombre y mujer, como Dios lo hizo. Porque hoy en día no es como antes que uno podía decir, no, una pareja casada, matrimonio. Y hoy ya se han avalado a través de ideologías otro tipo de parejas. Más adelante, dentro de 2 domingos, hablaremos de algunas distorsiones y veremos algunas iglesias cómo aceptan las relaciones de tipo homosexual y entre otras, como el sínodo que se estaba discutiendo en la iglesia anglicana, que hace parte de las iglesias cristianas que vinieron desde la Reforma. También veremos eso, así que iremos con calma. Ahora, por lo menos, ya vimos que es un regalo. Así que, hermanos, si es un regalo de Dios, ¿el sexo es bueno o es malo? Es bueno. Y bueno en gran manera. En el matrimonio. ¿Oyeron? Así que, casados, disfruten. Solteros, espérense. Así es. Santo. Habla Jehová. Ahora, ¿cuál es su propósito? Primero, y lo voy a hablar en el orden como aparece en la Escritura. El primer propósito que aparece en la Escritura es procreación. Luego vamos a ver los textos. Y aunque cabe aclarar que muchos matrimonios deciden no tener hijos y otros no pueden tenerlos. Ahora, eso no significa que haya un despropósito de la sexualidad en esa pareja. No significa eso.
No tener hijos no hace menos familia a una pareja y no lo hace un mal matrimonio y tampoco es un indicador de que esa pareja está en pecado y por eso no pueden concebir. ¿Oyeron? Porque hay que aclarar eso. A veces se señala y no, está en pecado. No, es que ella llevó una vida. Algunas cosas sí pueden venir del pasado. Es cierto, en el hombre y en la mujer, cuando fueron promiscuos. Pero si siempre han estado en los caminos del Señor o se convirtieron y están bien y no han podido tener hijos, eso no es ninguna maldición ni otra cosa. En Cristo todos somos libres y se rompe toda maldición. Ahora, no podemos decir que la Biblia, tampoco podemos decir que la Biblia enseña que la plenitud humana se encuentra en tener hijos o que se comprende más la paternidad de Dios al tener descendientes. No, tal plenitud solo se alcanza al nacer de nuevo y al entregarse en cuerpo y en alma al Señor Jesús, pues Él nos hace completo, pues Él es la plenitud de todo y el que lo llena todo. Pero sí debemos decir que en Génesis se creó al hombre para la mujer para el hombre. La mujer fue creada para que fuese su ayuda idónea. De hecho, en Génesis 1, desde el 26, aparece que los creó como uno. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que procreen, se fructifiquen, etc. ¿Ok? Segundo propósito es el disfrute de la pareja. Es decir, la pareja puede disfrutar, los casados, abiertamente la relación sexual, porque el sexo es más que procreación. Es la unión íntima de dos personas que pueden experimentar una comunicación más profunda. Es la unión de dos seres y que Dios los lleva a ser una carne. Los casados pueden hablar de eso. De hecho, Proverbios, lo que leíamos, decía: bendito sea tu manantial. Y miren cómo dice la palabra: alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, en su amor recréate siempre. Es decir, hay que recrearse, hay que disfrutar. Casados, pónganse pila. Ahora, según este texto y muchos otros, Dios no creó los órganos sexuales únicamente para que el ser humano pudiera reproducirse, sino para que la pareja casada pudiera demostrar su amor y una forma de comunicación aún más profunda. Las relaciones sexuales permiten satisfacer las necesidades físicas y emocionales entre el hombre y la mujer casado y mantienen una estrecha relación afectiva. Así que es una bendición. Entonces ya vimos qué es el sexo y cuál es su propósito. Entonces, ¿el sexo qué es? Un regalo de Dios, ¿cierto? Para la procreación y el disfrute de la pareja. Y solamente se da en el contexto del matrimonio. Un hombre y una mujer. Su propósito, procreación y disfrute. Ahora, ¿cuál es su contexto? Yo les dije, vamos a ver 5. Matrimonio, santidad, mutuo respeto, mutuo acuerdo, respeto y unión de Cristo. Ahora, ¿cuál es su contexto? El primero, matrimonio. Génesis 1, 27 al 28 dice así: y Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, oiga, qué mandato, y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Desde ahí empieza a fundamentarse las bases del matrimonio entre un hombre y una mujer con un propósito. Todo matrimonio debe tener un propósito.
Y todo aquel que aspira a una relación de noviazgo es porque aspira a casarse con esa persona. Nadie que se mete en un noviazgo debería tomarlo como vacile, como se dice aquí en Cartagena. Porque es un despropósito, es desperdiciar el tiempo. No, pastor, pero es que me equivoqué. Puede pasar, sí, puede pasar. Pero si te equivocas 1, 2, 3 veces, tú estás jugando. Tú lo que quieres es vacile. Así, que hablar castizo. Ahora, el sexo y la sexualidad, según la palabra del Señor, fueron diseñados solamente en el contexto del matrimonio. Por muy enamorado que estén los novios, por muy ganas que tengan de estar juntos, no es propósito de Dios que estén juntos antes. No es justo. Ahora, tampoco, por muy peleada que esté la pareja, y yo sé, aquí me van a decir algunas cosas, ustedes tienen que reconciliarse y tienen que hablar y dialogar. Y no deben dejar que por meses no estén juntos, porque le van a dar ocasión a Satanás. Sí, ahora más adelante me pueden hacer todas las preguntas y las atendemos. Vayan anotándolas, ¿oyeron? Entonces, Génesis 2, del 21 al 25, dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo. Muchos desean este sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona. Vamos a explicar un poco. La Reina Valera quiso traducir así para tener los sonidos originales. En hebreo, varón, ish. Y a la mujer, isha o ishi. Entonces, ¿qué hicieron aquí? Varón, varona, como para que se sintiera que, son lo mismo. ¿Ok? Porque la palabra varona realmente no existe. En la Real Academia no existe. Pero aquí la colocaron para eso desde hace muchísimos años. Entonces, será llamada varona porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán, ¿cuántas carnes? 5. Una. Ahora, esto nos aclara algo. Se es una carne con la pareja, no con los hijos. Los hijos son carne, sí, salen de ti. Pero los hijos un día se irán de casa, como dice Jesús Adrián, y no sé qué, ya se me olvidó. Así que no pretenda idolatrar a sus hijos de tal manera que descuide la relación con su cónyuge. Un día se van a ir y ¿qué? Van a quedar dos extraños durmiendo en camas separadas. Eso es un gran ataque del diablo a las parejas de hoy. Claro que por algún momento, de pronto, tendrán que compartir la cama, ayudar, vale. Pero que no se vuelva esa la constante de toda la vida y de toda la infancia. Entonces, ¿qué? Hasta que cumpla 18 va a tenerlo ahí, en el colchón, en medio. O más, eso no es así. Y sacan al papá de la cama, eso no es así. Eso es despropósito de Dios. Eso es despropósito del plan de Dios. Eso. Ahora, solo entonces en el contexto del matrimonio se es una carne. Y de hecho, no hay vergüenza. Por eso dice, y estaban desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban. ¡Qué belleza! Desnudos y no se avergonzaban. Lastimosamente, vamos a ver luego en 2 domingos cómo el pecado dañó eso y empezó a producirse la vergüenza. Contexto 1, matrimonio. Contexto 2, la santidad. Hebreos 13:4 dice, y este es un texto bien popular: honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla,
pero los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. 13:4. Y este es un texto hermoso. Toda expresión sexual entre los esposos debe ser hecha en el contexto de la santidad. En la Biblia no aparecen límites específicos señalados en cuanto a las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Pero sí hay algunos principios de santidad que rigen. Sí hay algunos principios que edifican. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar, que no se te vuelva una adicción. Todo y la conciencia del otro. Si sientes que esto no agrada a Dios, no hagas eso. Porque muchas veces se hacen cosas que están fuera de la santidad de Dios. Y ahora no me vaya a preguntar, pastor, que sí, que no. No me pregunte. Tercero, mutuo acuerdo. Con estos principios usted tiene que entender. Entonces vimos contextos: mutuo acuerdo, santidad. El principio fue el matrimonio y ahora mutuo acuerdo. Primera carta a los Corintios 7:5 dice. ¿Y cuándo fue santidad? Hebreos 13:4. Mutuo acuerdo. Primera Corintios 7:5 dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, mutuo acuerdo, primera carta a los Corintios 7:5. Dios designó el sexo como parte de la relación matrimonial en acuerdo. Ahora, lo interesante de este texto es que Pablo aquí les está diciendo, vale, ustedes quieren tener un tiempo de oración. Él ha hablado en el contexto, mire, mejor que estén solteros, así se dedican totalmente a Dios. Pero por causa que no todo el mundo puede estar soltero y que a uno le dan ganas de casarse y estar con su cónyuge, entonces cásense. Pero dedíquese el marido a su mujer y la mujer a su marido. Y obviamente disminuirá un poco en el servicio a la iglesia por el cuidado de la familia. Pero ojo, dice, si ambos quieren dedicarse a orar por un tiempo, algo que se oye tan espiritual, y es espiritual la oración, le dice, mucho ojo, que no se pasen de oración, por así decirlo. Volver a juntarlo para que no os tiente Satanás. Ahora no saquen la excusa, es que voy al templo a orar, es que voy a orar. Y entonces, mijo, le dicen las mujeres. O sea, es tan espiritual esto que aún para dedicarse sosegadamente a la oración hay un mutuo acuerdo, pero dice, no tarden tanto, como diría algún villancico. Cuarto, el respeto, y esto sí es importante, el respeto hacia sí mismo y hacia el cónyuge. Es otro de los contextos. El cuidado de los cuerpos. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 al 5. Esta es la velocidad para decir los versículos. Dios quiere que ustedes vivan consagrados a Él, que no tengan relaciones sexuales prohibidas y que cada uno de ustedes sepa controlar su propio cuerpo como algo sagrado y digno de respeto. Deben dominar sus malos deseos sexuales y no portarse como los que no creen en Dios. Esa es una versión actual, Primera Tesalonicenses 4 del 3 al 5. Es interesante cómo el texto lleva a que haya respeto.
como algo sagrado y digno de respeto. Y muchas veces, y sobre todo pasa en medio de nuestro contexto costeño, que el hombre cuando quiere y su mujer así no quiera o está enferma, tiene que estar dispuesta. Ahora, sí, la palabra dice no os neguéis los unos a los otros, pero recuerden, hay un principio de mutuo acuerdo. Y ahora sí, muchas mujeres están con su esposo a pesar de que se sienten mal, agotadas, con tal que le esté bien. Pero un llamado a los esposos a preguntar cómo se siente ella. ¿Está dispuesta? ¿Qué está pasando? No se trata solo de ir al coito, se trata de todo el cortejo. Como hacían la analogía, no es colocar el horno con toda la llama enseguida, sino ir precalentando poco a poco. Se trata de eso, para que no se queme el pan en la puerta del horno, dicen por ahí. Entonces, hermanos, la palabra tiene cómo enseñarnos. La palabra del Señor quiere mostrarnos que el respeto hacia sí mismo y hacia el cónyuge, hacia los cuerpos, es necesario y es uno de los contextos. Y por último, la unión con Cristo. Hay una hermosa representación del matrimonio, y este tiene que ver más con matrimonio. Hay dos textos. El primero, primera carta a los Corintios 6, del 15 al 20. Primera carta a los Corintios 6, del 15 al 20. Y hay otro, Efesios 5, del 21 al 33. Efesios 5, del 21 al 23. ¿Al 33 Al 33. La unión con Cristo. Vamos a ver el primero de Corintios. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Ojo con eso. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Interesante. Pablo hace una traspolación del texto de Génesis del matrimonio que se aplica para la pareja y dice, es que también el que se una a una ramera ya es una carne con ella. Y lo hace para decir, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y por eso dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es decir, Pablo aquí toma una analogía. Dice, ¿cómo es posible que tú digas que estás unido a Cristo si vives en fornicación? Si vives en fornicación, ya estás uniéndote a otra cosa y no a Él. Ahora, Jesús alza el estándar en los evangelios, en el Sermón del Monte. Dice, no solo adultera el que lo hace físicamente, sino el que ¿qué? Ya ha deseado con los ojos, ya ha adulterado. Entonces, hay más adúlteros de los que pensamos. Efesios 5, 21 al 23, se lo dejo de esta clase, al 33. Y habla sobre que se sometan los unos a los otros, las casadas a sus propios maridos, dice el texto de Reina Valera, no al de la vecina ni a la de otra. Y le dice, maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, el otro contexto es la unión de Cristo. ¿Y qué significa eso?
Así como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella, entrégate a tu esposa. Así como la iglesia se prepara como novia para recibirlo, entrégate y prepárate cada día para recibir también a tu esposo. Entonces, esto es una belleza. Ya vimos entonces qué es el sexo y cuál es su propósito, ¿cierto? ¿Qué es el sexo? Un regalo de Dios, ¿cierto? Para procreación, para disfrute de la pareja casada, ¿cierto? Vimos que su propósito, procreación, pero disfrute también. Vimos sus contextos, matrimonio, santidad, mutuo acuerdo, respeto, la unión con Cristo. Ahora, tercer y último punto de la mañana. ¿Qué dice la Biblia acerca del sexo y la sexualidad? Vamos al libro de Proverbios, donde empezamos. Ahora, el cómo se lleva la sexualidad nos indica cómo está una persona, cuál es su perspectiva de la vida, qué valores dominan su conducta. ¿No es cierto que como una persona lleva su sexualidad, también dice mucho de cómo es? Claro, gente desordenada en ese sentido. Ahora, el libro de Proverbios fue escrito para un joven cortesano o del rey, Salomón en este caso, que está en edad para casarse y que el padre le quiere preparar para que viva una vida buena, una sexualidad sana al lado de una buena mujer. Hay tres aspectos principales en el libro de Proverbios que rigen todos los temas que hay, desde el respeto, temor de Dios, etc. Uno es, los proverbios son un camino por el que hay que recorrer. Segundo, los proverbios son una consideración de un discurso o de unas instrucciones. Tercero, es un aprendizaje del día a día. Ahora, podemos hacer un salto hermenéutico de esto hacia la sexualidad y encontrar los proverbios que hablan acerca del sexo y la sexualidad, y son muchos. Entonces vamos a ver lo primero. Los proverbios nos muestran que la sexualidad es un camino que se debe recorrer. De hecho, si mira desde el Proverbios 1:1, empieza: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, y habla para entender sabiduría, doctrina, nos muestra todo el contexto de para qué fueron creados, para aumentar el saber, etc. Y Salomón le escribe al hijo que está a punto de suceder el trono. Y la intencionalidad es guiar a su hijo varón a conseguir una buena mujer. Camino, ¿por qué? 1 del 15 al 16 dice: hijo mío, no andes en el camino de ellos. Aparta tu pie de las veredas, camino, porque sus pies corren. ¿Y por dónde van a correr? Un camino hacia el mal, y van presurosos a derramar sangre. 1:19, porque tales son las sendas de todo aquel que es dado a la codicia. Sendas es camino. 1:31, esto se los dicto así rápido: comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Capítulo 2, del 7 al 9, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a quienes, a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Entonces los proverbios son un camino. La sexualidad en proverbios también es un camino. Para investigar les dejo el 2, del 12 al 13, lo pueden mirar. El 3:6, que hable: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El 3:17, sus caminos son deleitosos. El 3:23, andarás por tu camino confiadamente. El 3:31, que dice que no escojas sus caminos. El 4 del 11 al 12,
4 del 14 al 15, del 18 al 19 y del 26 al 27. Ahora, yo les dije, hay un contexto que tiene que ver directamente con la sexualidad y es capítulo 5. También el 6 y el 7, pero vamos a ver el 5. Y dice, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de la vida. Está hablando del camino del joven insensato que tiene ganas de ir por una ramera, que en ese caso simboliza la insensatez. O sea, estos proverbios que vienen de ahora en adelante están específicamente en el contexto inmediato que tiene que ver con la sexualidad. Para Proverbios, entonces, la sexualidad también es un camino que se recorre. 5:8 dice, aleja de ella tu camino, de la mujer insensata, y no te acerques a la puerta de su casa. 5:20 al 21 dice, ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. A veces tomamos estos proverbios aislados y tomamos el Proverbios 5:21, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera sus veredas. Y pensamos que tiene que ver con cualquier cosa, pero en primer lugar específicamente tiene que ver con la conducta sexual del joven. Porque estamos hablando del hijo de Salomón, que es no papable, sino que puede reinar, puede ser rey próximamente. Entonces, en esa época no existía como ahora el noviazgo. No existía. El noviazgo más bien era el periodo ya donde estaban listos para casarse. Entonces, la norma social de esa época era: si usted se acuesta con ella se casa. Así pasaba. Si no, habían dos grandes problemas o dos formas de deshacerse de eso. Una, que el muchacho huyera. ¡Corre! Y huye porque te alcanzan y te matan. Como veían los cuentos de antes, con la escopeta estaba el suegro. Y los hermanos. Tú afrentaste a mi hija y los hermanos. Y lo correteaban. Y lo segundo, con respecto a la mujer, solo podía dedicarse a la prostitución. Imagínense. Entonces, la expresión adulterio en el libro de Proverbios significa sexo fuera de contexto, sexo fuera del matrimonio. Entonces, los proverbios enmarcan un contexto para la sexualidad. Y es únicamente, como habíamos visto al principio, el matrimonio. Ahora, muchas veces pensamos que sexualidad tiene solamente que ver con estar con la persona. No, es mucho más allá. Hay expresiones de la sexualidad. Por eso existen. ¿Por qué creen que existen novelas, películas que incitan a la persona? Por ejemplo, había una hace muchos años, Pasión de Gavilanes, y estaban los buitres buscando a sus gallinitas y les volaban. Y era una novela donde todos pasaban descamisados y muchas chicas se las veían, señora, y todo. No era por la trama, era porque estaban tramadas con los muchachos. Les podría mencionar, menos mal que salieron cosas como el IF, que ahí ya, que tiene como 100 años esa novela. Bueno, entonces, hermanos, este libro nos va a mostrar el ejemplo más extremo al cual llevado la conducta inmoral de la sociedad. Y es, ahora las mujeres andan persiguiendo a los hombres. Eso es lo que muestra Proverbios. Parecido al día de hoy. No diré nada. Claro.
Porque es que en esa época desesperadamente las mujeres buscaban un buen partido y decía, hombre, este es hijo del príncipe. Hoy puedes decir, uy, ese es hijo del rey de reyes. Santo. Ahora, ¿no se parece un poco a la cultura colombiana donde la máxima preocupación de muchas madres es que mi hija como sea se case con ese doctor? Que mi hija se case con ese abogado. Y en los pueblos con ese policía o ese militar. Y que lo asegure con un hijo, así sea que se divorcie, así sea que no lo quiera, pero por lo menos para que asegure un cuarto o la mitad de la pensión. Eso lo hay en la cultura colombiana. Y yo lo vi muchísimo en los pueblos, que los recorrí haciendo análisis socioeconómico. A los docentes los veían como magisterio. Esos veían como un baloto ambulante. Claro. Ahora, la culpa en Proverbios no se le echa 100% a la mujer, sino que es un 50% compartida con los hombres. Porque ellos se dejaban llevar o arrastrar por las ganas de tener placer. Miren, por así decirlo, es hablando de las buenas maneras, por así decirlo, se necesitan dos para tener una relación sexual. Hablando de las buenas maneras, estoy excluyendo violaciones y otras cosas. Hermanos, aquí el muchacho también le ofrecían y él, ¿cómo? De una. Entonces la sexualidad es un camino. Y yo te pregunto, ¿hacia dónde te encaminas? Es un asunto teológico. ¿A quién le pertenece tu cuerpo? Porque si tu cuerpo le pertenece a Dios, tú lo cuidarás para Él y para tu cónyuge. No es un asunto meramente ideológico. Es teológico porque Dios es dueño de ti, dueño de mí, nos compró por precio de sangre y somos templo del Dios viviente. Recordemos que Pablo dice que ya nuestro cuerpo no nos pertenece. Pero si tú decides hacer lo que tú quieras e irte por los placeres, entonces según los proverbios, tu elección dice, y llevará a tus caminos al Seol, ahí mismo en el capítulo 5. Es decir, la sexualidad en Proverbios es un camino que lleva a la familia o lleva a la muerte. Con F, familia o funeral, para que rime. Entonces, la sexualidad te puede llevar a la familia, que es la satisfacción de ver construir un hogar y no buscar solo el propio placer, sino que el disfrute de la pareja, pero también de los hijos, y no buscar algo egoísta. Porque si es egoísta, el sexo es utilitarista, conduce a la soledad y conduce al Seol o a la tumba. ¿Qué deseas? ¿Satisfacción de tus propios deseos o conformación de familia? Hoy el despropósito ha generado en que es que a veces me adelanto a los temas que vienen, pero la pornografía muestra que el único fin es la satisfacción personal. Y ha deformado a generaciones porque enseña que la mujer nunca quiere y el hombre siempre tiene que obligarla y que después ella va a terminar feliz. Esa es la degeneración más grande y la forma de reeducar negativamente una sociedad. ¿Por qué creen que las novelas y todos van incluyendo ciertos temas que quieren que a lo largo de los años se conviertan en algo cotidiano y real? Porque a través de la televisión, las imágenes, la publicidad nos bombardean y en algún momento, por varios años, enseñar lo mismo, la gente termina normalizando las cosas. El libro de Proverbios reserva la sexualidad únicamente en la familia, para un proyecto de familia.
El producto final del camino, si es orientado a la satisfacción propia, es muerte. 2:18 al 20, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Y lo dice Proverbios, no yo. Y el 5:5, por si quieren una ñapa. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Y todos esos proverbios están en el contexto de la sexualidad. Así que se aplican. Entonces, ¿qué quieres? ¿Familia o funeral? La Biblia no permite entonces que el único fin sea o algo recreativo y ya, o algo solamente procreación. Es ambas. Son las dos, hermanos. Por eso el capítulo 5 exhorta al disfrute, a trabajar por la familia, a disfrutar con tu esposa. Y es que interesante, como gacela, salta y corre por allá y todo. Corran. Hermanos, la sexualidad debe ir encaminada dentro del matrimonio. ¿Oyeron? La sexualidad une, da gozo, da hijos. ¿Para qué quieres la sexualidad? Ya más adelante hablaremos lo que dice Cantares, que dice: no hagáis despertar el amor antes de tiempo, porque todo tiene su tiempo. Primera consideración que vimos es un camino que se debe recorrer. Segunda, es la consideración hacia un discurso o unas instrucciones. Por eso van a encontrar Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción. Proverbios 1:3. Recibe el consejo. 1:22. ¿Hasta cuándo, simple? Amaréis la simpleza. Y habla de la reprensión. 1:29 al 30. Aborrecieron la sabiduría. 1 al 6, recibe mis palabras. Pero ya cuando vamos al contexto de la sexualidad, busquen capítulo 7, versículo 21 al 25. Y miren lo que dice, para que vean que la sexualidad aquí es consideración de un discurso o de instrucciones o de consejos. Proverbios 7, 21 al 25 dice: lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. ¿Quién? La mujer de la calle. Le obligó con la salamería de sus labios, al punto que se marchó tras ella, pobrecito, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red, es decir, ve la red, pero va para allá y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte de tu corazón, no se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres a sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún para los que se creen inmunes, aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. No lo digo yo, lo dice la palabra. Entonces la sexualidad, ayer, como en la época de Salomón, al igual que hoy, se ha vuelto un discurso, se ha vuelto ideología, que te dicen: no, cuida los derechos humanos. Así que ellos respetan a los que tienen derecho a disfrutar, porque es el libre desarrollo de su sexualidad. Entonces tus hijos deja que hagan lo que quieran. ¿Quién dijo? Para eso son hijos tuyos, para que los críes conforme a los propósitos de Dios y tú los instruyas. No deleguen la responsabilidad a otro. ¿Qué es eso? Entonces, hermanos, hoy en día un discurso, un científico
O pseudocientífico para él, no. Es que vamos a hacer un discurso para la prevención de embarazos no deseados. Ya no se dice irresponsabilidad de muchachos, no, embarazo no deseado. Ya no se le dice aborto, sino no. Ya no se le dice asesinato de un niño, sino aborto o interrupción del embarazo. Vaya. Ya no es asesinato, se cambian los nombres. Ahora, ya no es pornografía, degradación del hombre y la mujer, sino, no. Es arte, es cine para adultos. Por favor, el sexo en Proverbios es consideración de consejos e instrucciones, pero también es consideración de las instrucciones del mal, que no deben seguirse. Entonces, el sexo es descontextualizado a través de discursos y mentiras. 2:17, ya para terminar, la cual dice, abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de Dios. O sea, los proverbios nos muestran también que su discurso es un pacto con Dios. El discurso en Proverbios es un pacto. Entonces hay que ser fiel al cónyuge que Dios da, no hacerla sufrir. O sea, usted no va a hacer sufrir a su pareja porque dice, ay no, pobrecito, yo no quiero que pase de... No, es porque es un pacto con Dios. ¿Oyeron? Y todo el capítulo 5 habla de eso. Los versículos 15 al 19 nos hablan de placer y todo eso. Entonces, hermanos, si algo muestra, hay proverbio, es que es un diálogo, donde padres e hijos, madres e hijos e hijas dialogan, discuten, se les habla. No le dé pena abordar con sus hijos estos temas. No le dé pena abordarlos. ¿O qué quiere? ¿Que otros se lo enseñen en la calle? ¿Que el internet se lo enseñe? Eso es su responsabilidad. El sexo aquí en Proverbios también es la consideración de discursos. No dejes que las redes le hablen a tus hijos y le enseñen qué es lo bueno y qué es lo malo. No. Hoy en día se ha vuelto también todo esto de las ideologías un discurso. No, es que lo que les decía, ya no se puede decir que la homosexualidad es una condición emocional de una persona que a través de su vida, por diferentes factores, pudo haber sido, pudo tener puede haber repercutido todo lo que le sucedió, sino que ahora se dice, no, es el libre desarrollo de su personalidad. Ojo con eso. El discurso se utiliza con fines y con fines malos. Por eso muchos padres tienen miedo y no son capaces de decirle a su hija que sea seria, que se cuide y que se cuide que no tenga relaciones. ¿Y qué hacen muchos padres? Le dan la pastillita del día después. O le regalan un condoncito. Toma, no, por si acaso. ¿Qué es eso? Lo que está haciendo es diciéndole, tienes pase libre. 6:20 al 24. No muestres, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalo siempre en tu corazón, enlázalo a tu cuello y te seguirás cuando andes. Cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despierte. Y miren, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida a las represiones que instruyen. Y miren que tiene que ver con el sexo, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña, del discurso de la mujer que quiere hacer caer tu corazón, del discurso del hombre que quiere enrollarte con sus palabras y que tú te rindas ante él. El padre de Proverbios se preocupa por el corazón de su hijo. Preocúpate. Y el último es un aprendizaje del día a día. Y me llama
la atención de las analogías que usa. ¿Cuántos aquí se han equivocado alguna vez, aparte de mí, en cualquier cosa? Bien, no sé, como a veces hay unos super santos. No. Entonces, hermanos, el padre de familia en Proverbios nos muestra y nos dice analogías como, mira, el fuego, las brasas. Mire, a lo largo de la vida es un aprendizaje. El muchacho no fue víctima de un segundo a otro. Fue un camino que empezó a escoger, fue unos discursos que no escuchó y fueron discursos ajenos que sí quiso practicar. Por eso es que hoy mucho, es que empezó porque hablando por WhatsApp y después le decía, es que tú eres linda, no, tú eres lindo, y se escribía. Luego, mándame una fotico para ver tu rostro y una fotico del rostro. Luego, y ya estás durmiendo porque siempre en la noche. Y, sí, que para ver tu pijama, ¿cómo es? Sí, mira, qué linda la pijama. Oye, pero qué buen cuerpo tiene. Oye, tú tienes abdominales. Y aunque la otra persona no tenga, le dice, no, pero para ver, te ves bien. Y, bueno, sí, mira. Y después ya quiere que se desvista. Y luego, ahí tienes el proceso para que vayas identificando por dónde estás. Para algunos. Hermanos, ella no es prostituta en Proverbios. Es casada y es como el marido está de viaje, ella está aprovechando. Y no tiene intención de divorciarse, según Proverbios. Conclusiones. Lo primero que le dice Proverbios es, hijo, aprende a manejar las tentaciones. Si tú no te aguantas como novio, como cónyuge, menos. Aprendamos a decir no a nuestros apetitos. Entrenémonos. Aprendamos a vivir en la pureza moral, que es idolatría, que sea honroso el matrimonio. A los jóvenes, como le dijo Pablo a Timoteo, huyan de las pasiones juveniles. Tengamos cuidado. Muchos creen que la solución para salir de vicios es casándose. No, señor. Es rindiéndose a los pies de Cristo, renunciando. Muchas veces pidiendo ayuda. Pídele ayuda, pastor, un líder, alguien sabio. Porque muchas veces eso empeora en el matrimonio. O te sientes que toda la vida le estás ocultando algo a tu cónyuge. A ver, casados. En el noviazgo muchos dijeron, wow, conseguí novia, tengo ojos solo para mi novia. Pero cuando llega el matrimonio, se dan cuenta que sí, tiene ojos solamente para tu esposa, pero que a veces los ojos, por algún momento, por un segundo, puede pasar también. Entonces hay que aprender. Segundo, ya vimos lo primero, aprendamos a manejar las tentaciones. Segundo, aprendamos de las instrucciones del Señor. 7 del 1 al 4 nos deja ver que Dios sabe que es bueno, que es lo sano, que es lo hermoso y que necesitamos vivir de sus instrucciones. Tercero, es hora de aprender a prevenir y a resistir. El 5:23 dice, Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Se necesita, hermanos, ser disciplinados, sensatos. Las decisiones determinan destino. Por último, todo esto se enfrenta con aquel que es la verdad. Somos pecadores, necesitamos a Cristo. Muchas veces la tentación, aunque nos da asco y nos avergüenza, alcanza nuestra vida. Y ahí es cuando tenemos que agarrarnos del Señor, salir corriendo, postrarnos ante Él, llamar a alguien y huir de esas pasiones.
16:6 dice: con misericordia y verdad se corrí el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Misericordia, Proverbios 16:6. Quiero darles ese último proverbio. Con misericordia y verdad, porque hay que enfrentar nuestros pecados con la verdad. Hay que confesarlos. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Padre, gracias. Gracias, Señor, por esta preciosa palabra que nos has dado hoy. Gracias, Señor, porque nos invitas a entender que el sexo es bueno, pero en el contexto del matrimonio. Una pareja casada, hombre y mujer, y que tiene un propósito precioso. Un precioso propósito que nació desde tu corazón. Familia, disfrute de la pareja, Señor. Gracias, Señor, porque no hay condenación para quienes han decidido no tener hijos o no pueden tenerlos. Pero es una bendición que tú das y que se puede pedir por familia, por hijos, Señor. Gracias, porque hablar estos temas nos muestra a la luz de las Escrituras nuestros propios problemas y nuestros propios quebrantos. Ayúdanos, como dice tu palabra, cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Te necesitamos, Señor Jesús, como Salvador. Tú eres nuestro dueño. Tu palabra me enseña. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Que quien esté en nosotros hoy y deseemos que nos llene sea tu Santo Espíritu. Y que se nos quiten esas ganas, Señor, por ir tras la lujuria del pecado, de poseer o ser poseídos, de tener o disfrutar, o de disfrutar solo un placer idolátrico que lleva al funeral. Que al entender estas palabras, entendamos que buscamos es el camino de la vida, el camino de familia. En el nombre de Jesús.